El valor de un alma es considerado incalculable y superior a todas las riquezas del mundo. Desde una perspectiva teológica y bíblica, se enseña que el alma humana no tiene precio, ya que su costo fue la vida de Jesucristo. Hoy reflexionaremos sobre una de las preguntas más profundas que nuestro Señor Jesucristo hizo a la humanidad. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Mateo 16, 26. Antes de comenzar, dime, ¿qué crees que es lo más valioso que posee una persona? Muchos dirían que son sus bienes, su familia, su salud o incluso su reputación. Esto es cierto. Sin embargo, Cristo declaró que existe algo infinitamente más valioso, el alma. Se cuenta que el emperador Carlomagno fue sepultado sentado en un trono de mármol con una copia del Nuevo Testamento abierta sobre sus rodillas, señalando precisamente Mateo 16, 26. Aún después de conquistar vastos territorios, parecía recordar que ninguna victoria terrenal puede compensar la pérdida del alma. Entonces, la pregunta fundamental es, ¿cuánto vale realmente un alma? Exactamente. Y para responderla debemos entender qué es el alma, cuál es su condición actual y cuál será su destino eterno. ¿Qué es el alma? Según la Biblia, el alma se entiende principalmente como la persona misma, su vida o su ser completo, incluyendo sus emociones, mente y voluntad, en lugar de una entidad separada e incorpórea. Cuando hablamos del alma, ¿a qué nos referimos exactamente? En este estudio usamos el término alma para referirnos al ser humano como una unidad físico-espiritual. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea nefesh aparece centenares de veces y puede traducirse como alma, vida, persona o ser. Entonces el alma no es simplemente una parte del hombre, sino que representa a la persona misma. Correcto. Observa cómo describe la creación del hombre. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Y Pablo confirma, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Primera de Corintios 15:45. El hombre no solamente posee un alma, es un ser viviente creado por Dios para relacionarse con él. Precisamente. Por eso, el valor del alma proviene de su origen divino y de su destino eterno. La condición natural del alma. Según la Biblia, la condición natural del alma humana es espiritualmente muerta a causa del pecado. Ezequiel 18:20. Ezequiel 18:4. Alejada de Dios, se encuentra destituida de su propósito original y sujeta a la condenación. La condición del alma se describe bíblicamente en los siguientes estados. Separada de Dios, el pecado crea una brecha que corta la comunión con el Creador. Isaías 59:2. Muerta espiritualmente, lejos de la gracia, el alma se halla esclava de los deseos de la naturaleza pecaminosa. Efesios 2:1. Necesitada de redención. Su destino es la muerte eterna, a menos que sea reconciliada y salvada. Ezequiel 18:4. Lucas 9:56. ¿Cuál es la primera condición del alma humana después de la caída? La muerte espiritual. Exactamente. Debido al pecado de Adán, toda la humanidad heredó una naturaleza pecaminosa. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Romanos 5:12. Pablo también dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1.
Entonces, el problema principal del ser humano no es la falta de educación ni de recursos, sino su condición espiritual delante de Dios. Así es. El hombre no necesita solamente mejorar, necesita ser regenerado. ¿Cuál es la consecuencia de esa muerte espiritual? La separación de Dios. David reconoció, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51, 5. Y Pablo declara, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 23. La humanidad vive alejada del propósito para el cual fue creada. Exactamente. El pecado no solamente nos hace culpables, también nos distancia del Dios Santo. Ahora pensemos en otra condición. ¿Qué nos enseña la parábola del rico insensato en Lucas 12:15 a 21? Que una persona puede preocuparse por acumular riqueza y descuidar completamente su alma. Muy bien. Aquel hombre hablaba consigo mismo diciendo, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Pero Dios respondió, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Vivía como si la vida consistiera únicamente en posesiones materiales. Y hoy ocurre lo mismo. Muchas personas buscan satisfacción en el dinero, el entretenimiento, la fama, el placer, la popularidad o el éxito profesional. Cosas que el mundo considera normales. Exactamente. Sin embargo, Jesús advirtió, el que ama su vida la perderá. Juan 12:25. Si el Evangelio es tan glorioso, ¿por qué muchos no lo reciben? Porque existe una ceguera espiritual. Pablo escribe, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Segunda de Corintios 4:4. Entonces la incredulidad no es solamente un problema intelectual. Correcto, es una batalla espiritual. Por eso la predicación debe ir acompañada de oración y dependencia del Espíritu Santo. La condición futura del alma. En la Biblia, el alma, nefesh en hebreo, psyche en griego, es descrita como el ser viviente mismo o la fuerza vital. Su condición futura natural y eterna se define por dos destinos basados en la relación de la persona con Dios: la vida eterna en su presencia o la separación eterna de Él. ¿Qué sucede con el alma que ha sido salvada por Cristo? Jesús respondió esa pregunta con palabras llenas de esperanza. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Juan 14, 1 a 3. El creyente tiene la promesa de vivir eternamente con Cristo. Y Apocalipsis añade que los redimidos reinarán con Él. Y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Apocalipsis 24. ¿Y qué ocurre con quienes rechazan el Evangelio? La Escritura habla con sobriedad sobre el juicio eterno. Jesús dijo, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10, 28. Esto demuestra que el destino eterno del alma es una realidad ineludible. Y precisamente por eso la evangelización es una urgencia y no una opción secundaria. ¿Cómo demostramos que valoramos un alma? En la Biblia, el valor de un alma es incalculable, ya que Jesús enseñó que vale más que el mundo entero. Marcos 8:36. Demostramos que valoramos las almas, empezando por la nuestra y la de nuestro prójimo, mediante acciones concretas de amor, tal como lo modeló Cristo. ¿Cómo debe tratar un creyente a las personas? Con la misma compasión que Cristo mostró. Pablo escribió, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos,
Segunda de Timoteo 2:24 a 26. Y acerca de Jesús, leemos: tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:35 a 36. ¿Qué más demuestra el valor que damos a las almas? El interés sincero por su bienestar espiritual. Cristo declaró: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. La evangelización comienza muchas veces de rodillas. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones. Primera de Timoteo 2, 1 a 4. Porque Dios desea que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué dice Proverbios acerca de ganar almas? El que gana almas es sabio. Proverbios 11:30. Y Santiago añade: salvará de muerte un alma. Santiago 5:20. Entonces el evangelismo no es simplemente una actividad de la Iglesia, es una expresión de sabiduría espiritual. Termina nuestra responsabilidad cuando alguien acepta a Cristo. No, debemos discipular. Exactamente. Id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 18 a 20. Pablo expresó este compromiso pastoral diciendo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4, 19. Exactamente. Id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 18 a 20. Pablo expresó este compromiso pastoral diciendo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4, 19. Conclusión. Después de estudiar estos pasajes, comprendemos mejor por qué Jesús preguntó: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y también entendemos por qué las almas deben ser la prioridad de la Iglesia. Las riquezas pasan, los imperios desaparecen y las glorias humanas se desvanecen, pero el alma permanece para siempre. Entonces, la verdadera pregunta no es cuánto vale un alma, sino si vivimos como si realmente creyéramos que tiene un valor eterno. Recordemos las palabras de Charles Spurgeon: si tuviéramos que predicar a miles de personas durante un año y rescatar solamente un alma, esa alma sería recompensa suficiente por todo nuestro trabajo. Porque una sola alma vale más que todo el mundo. Y precisamente por eso Cristo entregó su vida en la cruz, para salvarla. Amén.